Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, veamos el siguiente problemita a continuación, en el cual nos dice: hay el menor número entero positivo n tal que al dividir 1583n entre 178 se obtiene 8n más 3 de cociente por defecto. Muy bien, entonces vamos a calcular nosotros el valor mínimo de n, o sea, el menor valor entero positivo de n, tal que cumpla con esas condiciones. ¿Estamos de acuerdo con ello? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cómo podemos hacer este tipo de problemas? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Estamos ante el tema, bueno, del curso de aritmética conocido como operaciones fundamentales. Muy bien. Nosotros estamos acostumbrados a expresar una división por defecto, y eso lo aprendemos obviamente desde muy pequeños. El primer paso a dividir es una división por defecto, como cuando te dicen divide 20 entre 5, 80 entre 4, pero esa es exacta. Pero las divisiones inexactas, como 23 entre 5, 81 entre 4, etc. Muy bien. En esos tipos de casos, entonces, hay dos tipos de divisiones: por defecto y por exceso. Entonces nosotros vamos a ver la que es más común, conocida como por defecto. A la hora de dividir, vamos a tener nosotros al dividendo, que vendría a ser este de acá, 1583 n, el cual inmediatamente se va a tener que dividir ¿entre quién, profe? Entre un divisor conocido como 178. Ahí va, este es 178. Y el cociente vendría a ser 8n más 3. Ah, ya, profesor. 8n más 3 es lo que se obtiene, o sea, el cociente. Y bueno, estamos observando nosotros de que esto nos dará un cierto residuo, que no lo conocemos, es desconocido. Pero mira, yo quiero que tomes en cuenta lo siguiente. De acuerdo al algoritmo de Euclides, que se utiliza mucho para la comprobación de una división, se cumple que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Bueno, donde en todo caso esta división ha sido dada por defecto. ¿Estamos de acuerdo? Porque si fuese por exceso, acá sería el signo menos. Muy bien. Ahora, profesor, entonces yo creo que ya estamos de acuerdo ahí. Ahora, el dividendo vendría a ser 1583 n. Y eso será igual al divisor, que sería 178, ¿está bien? 178 multiplicado por el cociente, que vale 8n más 3. Bueno, y a eso le sumaremos el residuo. ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Ahora vamos a proceder a multiplicar asociativamente. O sea, profesor, 1583n será igual a 178 por 8. Eso nos daría 1424. Ah, ya, profe. 1424n. Más, y ahora 178 por 3. Eso nos daría 534. Ah, ya, profe. 534. Más R. Esto de acá pasa a restar. Sería 1583n menos 1424n. Eso te daría 159n. Profe, 159n, claro que sí. Es igual a 534 más R. Ahora, es obvio que si a este número yo le estoy agregando un R, ¿qué quiere decir con eso, profesor? Quiere decir que este valor siempre será mayor que 534. ¿Por qué? Porque este valor es 534 más un valor R. Ya, 159n es mayor que 534.
vas a dividir, n sería mayor, la división de estos dos es, bueno, 3,3 aproximadamente. O sea que n es mayor que 3,3, pero como me está pidiendo el menor número entero, ¿cuál es el menor número entero que es mayor que 3,3? Claro, 4, muy bien. O sea que n sería 4, claro que sí. Eso, caballeros, tal y como lo estás observando, sería la RPTA del problema. Recontra facilísimo y sencillo, claro que sí. La clave obviamente es la E de enanito. Muy bien. Esa sería la RPTA de nuestro problema. Claro que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, veamos entonces el siguiente problemita a continuación. Nos dice, ¿cuántos números enteros que son múltiplos de 19, pero no son múltiplos de 23, existen entre 400 y 600? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a determinar cuántos números hay entre 400 y 600, de tal manera que son múltiplos de 19, pero obviamente no son múltiplos de 23. Perfecto. Muy bien. Estamos entonces en el curso de aritmética y el tema a tratar es de teoría de divisibilidad. Muy bien, perfecto. Muy bien. Lo que nosotros queremos ahorita es encontrar los números, o sea, cuántos números, vamos a ponerle por acá, no se sabe exactamente cuánto sería la cantidad de números, pero debe ser una cierta cantidad de números que sean mayores y menores que ¿quién va a ser? Que 400 y 600. Ah, ya, profesor. Van a ser mayores que 400, pero menores que 600. Eso es lo que podemos indicar ahí. Bueno, entonces tiene que ser así de esa manera. Pero mira, vamos a hacer más o menos un diagrama como para poder comprender esta parte, que es sumamente importante para nosotros. Bueno, lo que yo te quiero decir acá, en este caso, es que nosotros estamos considerando un conjunto, en el cual acá nosotros vamos a agrupar a aquellos que sean múltiplos del número 19. ¿Estamos de acuerdo? Claro, o sea que este conjunto es el conjunto de los números que sean múltiplos de 19. Y este otro conjunto es el conjunto de los números que sean múltiplos de 23. Ah, ya, profesor. Acá están entonces los múltiplos de 23. Entonces yo quiero todos los múltiplos de 19. Por acá hay múltiplos de 23. Pero recuerda tú que entre los números que tú puedas encontrar, también vas a encontrar tú algunos números, ojo, algunos números que sean múltiplos de 19 y de 23 a la vez. Y eso se van a encontrar acá, en este lugar. ¿Te das cuenta? Pero yo no quiero eso, yo quiero, por eso me dicen el problema, ¿cuántos números enteros son múltiplos de 19 pero no de 23? O sea, yo quiero aquellos que sean netamente múltiplos de 19. Y no voy a atracar esto de acá. Profe, ¿pero quiénes estarían acá en este caso? Bueno, déjame decirte que acá en este punto estarían aquellos que sean múltiplos de 19 y 23 a la vez, o sea, múltiplos del mínimo como múltiplo de ambos, que es 437. Muy bien, profesor. O sea que acá estarían lo que son múltiplos de 437. Ah, ya. Ah, ya. Entonces, para poder calcular yo lo que me piden, voy a calcular los múltiplos que sean 19 y le voy a restar los múltiplos que sean de 437. ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Muy bien, entonces yo digo, ya que los números están entre 400 y 600, yo digo, los números que son múltiplos de 19 van a estar entre esos dos números. Sería entonces 19K mayor que ¿quién, profe? Mayor que 400. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Pero menor que ¿quién, profe? Ah, ya, pero menor que 600. 19K mayor que 400, pero menor que 600. Ahora lo que hacemos inmediatamente es dividir a cada uno entre 19. ¿Por qué, profe? Porque K me indica el número que son
múltiplos obviamente. Entonces cada uno lo divide entre 19 y entre 19. Inmediatamente acá se va y se va. Y me queda acá mayor y menor que ¿quién, profe? Bueno, esta división que tenemos acá, que sería aproximadamente 21,05. 21,05. Y esta división que es 600 entre 19, que sería aproximadamente 31,57. Ah, ya, profesor. Acá tenemos entonces a 31,57. Eso quiere decir que K tomaría los valores que serían ¿quién, profe? Mayores que 21, pero menores que 31,57. O sea, estamos hablando de 22, porque 22 es mayor que 21. 23, 24 y así sucesivamente, hasta, obviamente, antes del 31,57. O sea, 31. ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí, profesor. O sea, sería del 22 al 31 consecutivamente. ¿Esos son cuántos valores, profe? Son 10 valores. Ah, ya. O sea que acá contamos nosotros, el total de estos de acá son 10 valores. Valor. Claro que sí, a la luz. Muy bien, profe, entonces quiere decir que los múltiplos de 19 que están comprendidos entre estos dos números son 10 valores. O sea, decimos entonces, profe, todo eso de acá sería 10. Vamos a ponerlo por acá. 10 valores que cumplen con esa condición. Claro que sí. Ya está, profe. Ahora, quiero calcular ahora la cantidad de números que sean, pero ahora múltiplos del mínimo con un múltiplo de eso. Ah, ya, profe, o sea, 437K, porque K es el número de los que son múltiplos de 437. Esto va a estar comprendido entre ¿quién, profe? Bueno, déjame decirte que entre 400 y 600. Bueno, pero si tú te das cuenta no hace falta de dividir ni nada por el estilo, porque date cuenta que al ojo sale. Hay un único valor para K igual a 1, porque si K es igual a 1 es 437 y está entre 400 y 600. Profe, ¿qué pasa si K vale 2? Sería 874 y se pasa, pues no sería menor que 600. Ah, ya. O sea que K al ojo piojo tiene un único valor, su valor es igual a 1. Ah, ya. O sea, profesor, decimos que es un solo valor. Ah, ya. O sea, quiere decir, profe, que este sería un valor nada más. Profe, pero como me está pidiendo esta parte, como todo vale 10 y esto es 1, quiere decir que esto es 9. Por lo tanto, la respuesta, la RPTA, sería 9. Claro que sí. Los 10 menos este valor que le estoy quitando, pues, ¿no? 9. Esa sería la RPTA de nuestro problema. Claro que sí. La de Pedorita. Muy bien. Esa es la RPTA. Claro que sí. Muchachones, sigan estudiando y sigan repasando, por favor. A ver, veamos el siguiente problemita entonces a continuación, en el cual nos dice: si 1 sobre 24 a la 3x por 36 a la x menos 2 genera 72 cifras decimales en la parte no periódica, calcule el valor de x. Perfecto. Entonces, ahorita estamos hablando acerca del curso de aritmética y el tema a tratar obviamente es de números decimales. Ah, ya, profe. Entonces, colocaremos por acá simplemente números decimales. Ya está, ahora sí. Pero obviamente que hay dos tipos de números decimales. Tenemos los decimales periódicos, bueno, que pueden ser periódicos puros o periódicos mixtos, y los decimales exactos, obviamente, o no periódicos, como quieras decir. Por ejemplo, mira, observa, un decimal de la forma 0,2 o 0,36 es un decimal periódico, perdón,
un decimal exacto, o mejor dicho, no periódico. Y tenemos, por ejemplo, acá el 0,333 y así sucesivamente, el cual generalmente se representa como 0,3 y arriba un ponchito. O puede ser el número 0,272727 y así sucesivamente. Pero eso también se representa como 0,27 y un ponchito arriba. Así es tal y como lo estás observando en cada uno de los casos. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, profesor, ¿pero cuál sería la diferencia entre ambos casos de decimal? Bueno, simplemente déjame decirte que si tú lo conviertes esto acá a fracciones generatrices, mira, el de acá sería 2 sobre 10, o el de acá sería 36 sobre 100. Claro, o sea, convirtiendo las fracciones generatrices. Tanto ceros como cifras decimales hay. Pero mira, date cuenta que el número de abajo es 2 por 5. Y acá el número de abajo es ¿quién, profesor? Ya, de 36 sería 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. O sea, lo que yo quiero que tú sepas, acá en este problemita, es que tanto el 2 como el 5 son los números que generan cifras decimales exactas. Son los únicos números primos que generan cifras decimales exactas. No habrá otro número más, por si acaso. Entonces, como nos dice que hay 62 cifras decimales, entonces yo quiero saber, profesor, ¿quién es el que va a predominar acá para esas cifras decimales en la parte no periódica, o sea, en la parte exacta? Simplemente sería o el 2 o el 5. Pero como acá ni uno de ellos es múltiplo de 5, obvio y creo que se trata del 2. Entonces tomaremos en cuenta potencias de la base 2. Ahora mira, date cuenta. Si el 2 está elevado al cuadrado, o sea, si el exponente es, acá como estás viendo 2, entonces tendrá 2 cifras decimales. Si acá el exponente es 1, tendrá una cifra decimal. O sea, depende del exponente de 2 para saber cuántas cifras decimales hay. Quiere decir que acá en el denominador yo tengo que encontrar un 2 elevado a la 62, ya que hay 62 cifras decimales no periódicas. Ah, ya, ¿te das cuenta? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Profesor, entonces inmediatamente tengo que reducir esa expresión y digo 1 sobre... ya, pero mira, date cuenta que en este caso 24 es 8 por 3. O sea, 2 al cubo por 3. Y eso elevado a la 3x. Muy bien, seguimos entonces. Sigamos. Bueno, multiplicado por 36, pero 36 es 4 por 9. O sea, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y eso elevado a la x menos 2. Bueno, sigamos cerrando todo esto. Y arriba habría 1. Ahora, este 3x afectaría a cada uno de los exponentes, o sea, por lo tanto diremos, profesor, acá sería 2 a la 3 por 3x, 9x, por 3 a la, bueno, 3x por 1, 3x. Y esto multiplicado por 2 a la 2 por x menos 2 sería 4x, no, perdón, estoy hablando, 2x menos 2 por 2, 4. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? A ver, lo hemos hecho así, ¿ya? Y acá sería 3 a la igual 2 por x menos 2 afecta a cada uno también. 2x menos 2 por 2, 4. Claro que sí. Así sería entonces eso de ahí. Bueno, arriba obviamente estaría 1. Ahora, lo que vamos a tener acá sería esto de acá y esto de acá. Muy bien. Sería entonces, profesor, de inmediato diremos, abajo tendríamos 2 a la 9x más 2x menos 4, sería 11x menos 4. Multiplicado por 3 a la 3x más 2x menos 4, porque se suman los exponentes, sería entonces 5x menos 4. A ver, me faltó aclararte acá, pero
Yo supongo que tú sabes, pero por si acaso, se sabe que si las bases son iguales, se pone la misma base y se suman los exponentes. Igual acá, como las bases son iguales, se pone la misma base y se suman los exponentes. Muy bien. Entonces, como hace rato te había dicho, hace rato te dije, la parte no periódica solamente depende o de 2 o de 5. Por acá, obviamente, solamente está el 2. Entonces, dependerá de este para la parte no periódica. Y diremos, entonces, profesor, 2 a la 11 menos 4 genera 62 cifras decimales en la parte no periódica. O sea, es lo mismo decir 2 a la 62. Entonces, como las bases son iguales, obviamente los exponentes también serán iguales. O sea, 11x menos 4 es igual a 62. Muy bien, profesor. Entonces, esto pasa a sumar. 11x es igual a 66. Pasa a dividir. ¿X cuánto vale, profe? X vale 6. Claro que sí. Y eso, caballeros, es la RPTA de nuestro problema. Claro que sí. La clave, obviamente, la E de Elizabeth. Claro que sí. Recontra fácil como todas. Muy bien. Así de fácil y sencillo. ¿No? Representa la atención. Para ello, en el tema de hoy, estamos viendo el tema de la teoría de la divisibilidad. Un tema bien simple, nada complicado, ¿no? Vayamos entonces al problema para resolverlo. A ver, me dice, hay el residuo correcto de dividir el número 3 elevado a 2n más 5 más 2 a la 4n más 1 entre 7, donde n es un entero positivo. O sea, me están diciendo que yo debo dividir toda esta expresión entre ¿cuánto? Entre 7 y luego calcular el residuo. Antes de resolver este problema, vamos a recordar lo siguiente. Cuando un alumno tiene la suma de varios módulos iguales, el módulo se mantiene. Por ejemplo, múltiplo de 7 más múltiplo de 7 más múltiplo de 7 me da el mismo múltiplo de 7. ¿Correcto? A ver, si yo tengo múltiplo de 7 más 2 por múltiplo de 7 más 3 por múltiplo de 7 más 5, me resulta lo siguiente. El módulo 7 no va a cambiar, se mantiene igual. Más. Los numeritos 2, 3 y 5 se multiplican. 2 por 3 y por 5. Así es. ¿De acuerdo? Y si un alumno tiene un múltiplo de 7 más 5 elevado a un exponente k, el módulo 7 se mantiene igual. Solamente el numerito 5 es lo que se eleva 5 a la k. Nada más. ¿Correcto? Listo. Señores, en el programa me dicen dividir esta expresión. 3 a la 2n más 5 más 2 a la 4n más 1. ¿Qué te parece? A toda esta expresión lo llamamos m. Es decir, m que sea 3 elevado a la 2n más 5 más, me dice, más, me están diciendo, más 2 a la 4n más 1. 4n más 1, así es. Señores, según el problema me están diciendo, esta expresión divídelo entre 7 y cuánto vale el resto o residuo. Dividir entre 7 significa expresarlo en función del múltiplo de 7. O sea que el m voy a colocar como un múltiplo de 7 más un residuo. Y este es lo que yo debo calcular, el r es lo que debo calcular. Eso es lo que me pregunta, señores. Entonces, la expresión m lo voy a colocar en función de un múltiplo de 7. Para ello, quiero que observen entonces la siguiente expresión. ¿De acuerdo? A ver, la siguiente expresión. 3 a la 2n más 5 se puede colocar como 3 a la 2n. 3 a la 2n por 3 elevado a la 5. 3 elevado a la 5. ¿Correcto? Recuerda que producto de bases iguales, los exponentes se suman. 2n más 5. ¿No lo tienen? ¿De acuerdo? Más. En la siguiente expresión es análogo. 2 a la 4n más 1 se puede colocar como 2 a la 4n, 2 a la 4n, por 2 a la 1. 2 elevado a la 1, así es. Jóvenes, quiero que observes esta expresión.
esta expresión quiero que observes. 3 al cuadrado viene a ser 9. Entonces me va a quedar acá 9 elevado a la n. ¿De acuerdo? Por 3 elevado a la 5 viene a ser 3 por 3 por 3 por 3 y por 3, 243. O sea, 3 a la 5 viene a ser acá 243, así es. Más. Si tú observas, acá tienes 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 16. ¿Cuándo es? 16 elevado a la n, multiplicado por este 2 a la 1. ¿Sí es? Señores, a continuación, hacemos lo siguiente. Quiero que observes. El 9 que tú observas lo puedes colocar en función de un múltiplo de 7. Este 9 puede ser múltiplo de 7 más residuo 2. Al dividir entre 7 me sobra 2. Todo elevado al exponente n, elevado al exponente n. Por 243 lo dividimos entre 7 y va a sobrar 5. O sea que 243 es múltiplo de 7 más 5. Colocamos entonces múltiplo de 7 más 5. Así es. Más el número 16. El 16 al dividirlo entre 7 sobra 2. Entonces el 16 es múltiplo de 7 más 2. Elevado al exponente n. Todo multiplicado por 2 a la 1. ¿Así es? Señores, quiero que recuerden esta expresión. Lo hemos recordado. Entonces decimos lo siguiente. ¿Qué es lo que obtengo yo en esta expresión? Obtengo lo siguiente. Acá con mucho cuidado quiero que el alumno observe. ¿De acuerdo? A ver. Múltiplo de 7 más 2 elevado a la n. Múltiplo de 7 a la n me da el mismo múltiplo de 7. Así es. Más 2 elevado a la n. El numerito sí es afectado por el exponente. 2 a la n. Por acá tengo múltiplo de 7 más 5, así es, más, acá obtengo lo siguiente, múltiplo de 7 multiplicado por 2 me da el mismo múltiplo de 7, más 2 a la n multiplicado por ¿cuánto? Por 2, acá tengo 2 a la n multiplicado por 2, 2 a la n multiplicado por 2, así es, ¿correcto, jóvenes? Listo. ¿Qué es lo que se va a obtener acá? Se obtiene la siguiente expresión. A ver, múltiplo de 7 por múltiplo de 7, el múltiplo de 7 se mantiene, no varía. Más 2 a la n por 5. Solamente los numeritos son los que se multiplican. El módulo 7 se mantiene, no varía. Los numeritos sí se multiplican. 2 a la n por 5. Me queda 2 a la n multiplicado por 5. Así es. Más, acá me va a quedar módulo 7, múltiplo de 7 más 2 a la n multiplicado por 2, así es. Señores, entonces, el m me resulta lo siguiente. Si tú te das cuenta, este múltiplo de 7 más múltiplo de 7 resulta múltiplo de 7. Múltiplo de 7 más múltiplo de 7 me resulta ¿cuánto? Múltiplo de 7, así es. Más. Si el alumno observa, aquel alumno tiene la siguiente expresión. 5 veces 2 a la n, más 2 veces 2 a la n. Quiero que observes que el 2 a la n es una expresión equivalente al de acá. 5 veces 2 a la n más 2 veces 2 a la n me resulta 5 más 2, 7 veces 2 a la n. Me resulta acá 7 veces 2 a la n, así es. Señores, y si el alumno se da cuenta, como tú observas acá el factor 7, toda esta expresión será múltiplo de, ¿será múltiplo de cuánto? Múltiplo de 7, así es, múltiplo de 7. Entonces vamos a decir, si él resulta múltiplo de 7, más este múltiplo de 7, toda la expresión n será múltiplo de 7. Conclusión, el m
la expresión m será, todo será múltiplo de 7. Y si toda la expresión es múltiplo de 7, entonces el residuo obviamente vale ¿cuánto? Vale 0. Si el m es múltiplo de 7, por lo tanto el residuo es 0. Por lo tanto, señores, la respuesta será el resto. Acá, el resto o residuo, el residuo, al dividir la expresión entre 7, me resulta ¿cuánto? Me resulta 0. Esto viene a ser la respuesta del examen. Entonces, voy a las claves, busco en las claves, y precisamente la clave E tiene el residuo 0. Marcamos eso bien. ¿Listo, jóvenes? Como te has dado cuenta, no es nada complicado, solamente hay que operar con mucho cuidado. ¿Sí es? Listo, entonces continúe el siguiente examen de admisión. Quiero que el alumno ponga atención. Vamos a resolver un tema bien simple que viene a ser la serie de razones geométricas equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces veamos el problema. Me dice, en una serie de 4 razones geométricas iguales con constante de proporcionalidad positiva, los antecedentes son 2, 3, 7 y 11. Si el producto de los consecuentes es 37.422, halle la constante de proporcionalidad de la serie. Así es. Señores, ¿qué viene a ser una razón geométrica? La razón geométrica es una comparación de dos cantidades por división. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, un A entre B, entonces tendrás una razón geométrica, porque comparas por división. Colocar A entre B es una razón geométrica. Y según el problema, nosotros tenemos 4 razones geométricas. ¿De acuerdo? Señores, esta expresión que tú ves en la parte superior toma el nombre de antecedente. El término que está en la parte inferior toma el nombre de consecuente. Es el antecedente y el consecuente. ¿De acuerdo? En el problema me dice, en una serie de 4 razones geométricas, perfecto. Como son 4 razones geométricas, voy a colocar rápidamente aquí entonces 4 razones geométricas. Así es. Vamos a tener 4 razones geométricas. Listo. 4 razones geométricas iguales según el dato. Perfecto. Razones geométricas iguales. 4 razones geométricas iguales. Dato. Me dicen los antecedentes son 2, 3, 7 y 11. Señores, los antecedentes son los términos que están en la parte superior y por lo tanto me dicen el primer antecedente es 2, el siguiente antecedente es 3, el tercero es 7 y el cuarto antecedente es 11. Todos aquellos términos que están en la parte superior toman el nombre de antecedente. ¿De acuerdo? Listo. Los consecuentes vamos a darle cualquier letra, que es el consecuente A, B, C y D. Por lo tanto voy a decir entonces todos los términos que están en la parte superior toman el nombre de antecedente. Antecedente. Los que se encuentran en la parte inferior toman el nombre de consecuente. Así es. Señores, cuando un alumno divide esta expresión, va a resultar acá un valor, un resultado que se le llama constante de proporcionalidad. Cuando el alumno divide esta expresión y esta expresión, hay un resultado llamado constante de proporcionalidad. Y precisamente esta constante es lo que me preguntan en el examen. Observe, halle la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, la letra K, o sea, la constante, es la incógnita. Esto es lo que yo voy a calcular. ¿Correcto? Listo. Señores, sigamos con la solución del problema. Veamos. A ver, luego me dice, por dato, hay un dato adicional que me dice en el problema,
Si el producto de los consecuentes es 37.422, producto de consecuentes, por dato me dicen, el producto de estos consecuentes es 37.422. Por dato coloco A por B por C por D. Este producto por dato es 37.422. Dato del problema. Señores, teniendo este dato, yo ya puedo calcular entonces mi constante con una propiedad bien importante que quiero que tú observes. ¿De acuerdo? Que quiero que observes. A ver, propiedad. Dado 4 razones geométricas, tú observas acá 4 razones geométricas. La propiedad dice, el producto de todos los antecedentes, 2 por 3 por 7 y por 11, es al producto de consecuentes A por B por C por D es igual a la constante elevado a la cantidad de razones del problema. Y observa que en el problema tienes una razón, 2 razones, 3 razones, 4 razones. Por lo tanto se eleva a la 4. ¿Ya? Producto de antecedentes es a producto de consecuentes, será igual a una constante, elevado a la cantidad de razones. Y nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 razones. Luego se eleva a la 4. ¿Correcto? A continuación vamos a reemplazar los datos. Todos los datos tenemos que reemplazarlos en el problema. Entonces veamos arriba, en la parte superior. 2 por 3 por 7 por 11. A ver, 2 multiplicado por 3 es 6. ¿Correcto? 6 por 7, 42. Y 42 multiplicado por 11 me resulta exactamente 462. Este producto me resulta 462. En la parte inferior, A por B por C por D es dato del problema, lo tienes. A por B por C por D es 37.422. Colocamos acá 37.422. Así es. Todo es igual a la constante de proporcionalidad elevado a la 4. Señores, tenemos que simplificar. El alumno lo puede simplificar con mucho cuidado, hablando mitad, ¿no? Y así, de poco a poco vas simplificando. Mitad, tercia, de poco a poco. O también directamente podemos simplificar. Sacamos por ejemplo acá 462 A. 462 A será 1. Y en la parte inferior también simplificamos. Sacando 462 A, tenemos acá 81. Con mucho cuidado lo simplificamos. Y esta expresión es equivalente a K elevado a la 4. Así es. Señores, 1 entre 81 le podemos dar la forma adecuada. Si el alumno se da cuenta, el 81 jóvenes lo puede colocar así. Observa acá, podemos colocarlo de la siguiente manera. Vamos a darle la forma adecuada. Este 1 se puede colocar como 1 a la 4. Así es. ¿Listo? El 81 es 3 a la 4. 81 se puede colocar como 3 elevado a la 4. Así es. Porque 3 a la 4 es 3 por 3 por 3 y por 3, 81. ¿De acuerdo? Señores, podemos colocar lo siguiente. Toda esta expresión lo colocamos de la siguiente manera. Este 4, 4 fuera lo coloco y 1/3 dentro del paréntesis. Quiere decir que 1/81 equivale a colocar 1/3 a la 4. 1 por 1 por 1 por 1, 4 veces me da 1. Y el 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces que me da 81. ¿Correcto? Entonces igualamos exponentes iguales, observa acá, exponentes
iguales, por lo tanto las bases son iguales. Esta base de acá, 1/3, será igual a la letra K. Así es, señores. Por lo tanto, mi constante de proporcionalidad debe ser equivalente a ¿cuánto? A 1/3. Eso es lo que tú obtienes en esta pregunta de examen de admisión. La constante igual a 1/3. Señores, como te has dado cuenta, el problema no es complicado. Hay que practicarlo constantemente, porque las preguntas de examen de admisión son a veces repetitivas, con datos variados y cambiados. Hay cierta similitud en muchas preguntas que corresponden a este tema. Entonces, si la respuesta me sale 1/3, me voy a mi clave. Rápidamente me doy cuenta que la clave B, la voy a marcar acá, me resulta la constante 1/3. ¿Listo, jóvenes? Entonces vamos a continuar con la siguiente sección. Veamos. A ver, veamos. El problema dice: el mínimo común múltiplo de dos números enteros positivos es 48 y la diferencia de los cuadrados de dichos números es 2160. Halle la suma de los dos números enteros. Señores, un problema de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. ¿Cómo lo vamos a resolver? De la siguiente manera. Veamos. Dato número 1. El mínimo común múltiplo de dos números enteros es 48. ¿Listo? Señores, voy a colocar aquí el dato de dos números enteros, su mínimo. A ver. El mínimo de dos enteros, sea un entero A y sea el otro, por decir, B. Por dato me dice, el mínimo común múltiplo de dos enteros es 48. Dato del examen de admisión, el mínimo de dos números enteros es 48. ¿Listo? Segundo dato, la diferencia de los cuadrados de dichos números es 2160. Diferencia de cuadrado de los números. Colocamos diferencia de los cuadrados de dichos números, es decir, a al cuadrado menos b al cuadrado. La diferencia de cuadrados de dichos números, por tanto, es, acá lo dan, 2160. La diferencia es 2160. Señores, tenemos esos datos importantes y me piden hallar la suma de los dos números, a más b. Quiere decir, por lo tanto, digo acá, por lo tanto, la incógnita es a más b. La pregunta es hallar a más b. Señores, esto viene a ser la incógnita. El a más b es un problema bien simple, nada complicado. Quiero que observes y prestes atención. Señores, vamos a llamar al mínimo común múltiplo de a y b, lo vamos a abreviar, lo vamos a llamar una letra minúscula m. ¿De acuerdo? Como método práctico, el mínimo común múltiplo de a y b lo vamos a llamar un m minúscula. ¿Correcto? Y al máximo común divisor de a y b vamos a llamarlo un d minúscula. Para nosotros, el mínimo será m minúscula y el máximo común divisor será un d minúscula. Donde quiero que la alumno recuerde lo siguiente: el a y el b. Siempre, cuando un alumno tenga dos cantidades a y b, esto se puede expresar en función de su máximo común divisor. El a que observas lo vas a denotar como un d alfa. La letra A viene a ser el máximo común divisor por un alfa y el b viene a ser el d por un beta. ¿Correcto? Quiere decir, cuando tú tengas, por decir, dos cantidades a y b, lo puedes poner en función de su máximo común divisor. Porque nosotros sabemos por teoría, quiero que recuerdes que al dividir, muchachos, dividir a entre d resulta un alfa. Al dividir b entre d resulta un beta. Entonces, como método práctico, al número a o a la letra A vas a llamarle un d alfa y al b un d beta, donde alfa y beta serán pésimos.
donde alfa y beta, voy a colocarlo acá, donde alfa y beta son primos entre sí, o también llamados PESI. Primos entre sí, PESI. Primos entre sí, ¿por qué? Porque tienen como único común divisor a la unidad, ¿correcto? Cada vez que tú tengas un problema de mínimo y máximo, como algo práctico, siempre a la letra llámale de alfa, a la letra B de beta, donde alfa y beta sean primos entre sí, ¿correcto? A la vez, señores, también sabemos por propiedad lo siguiente, que el mínimo con un múltiplo, este mínimo se puede expresar como un D alfa beta. Estas tres expresiones jóvenes, estas tres es lo que te va a ayudar a resolver todo tipo de problema donde te hablan de mínimo y máximo. O sea que a partir del día que te dicen, por ejemplo, tienes un número A y un número B. Entonces, ese A y B se puede expresar en función de un D, en función de un alfa y un beta, como en este caso, ¿no? El A de alfa, el B de beta, el mínimo de alfa beta. Esto hay que saberlo bien para resolver los problemas. Y teniendo en cuenta que alfa y beta son primos entre sí. Y sabiendo estos tres cuadritos, yo voy a reemplazar y el problema sale rápidamente. Miren, jóvenes, quiero que observen entonces, vamos a reemplazar en los datos, ¿correcto? Listo. Veamos. El mínimo común de A y B vale 48, muy bien. El mínimo, estamos representando por la letra M, es decir, el M es igual a 48. Observe acá, el mínimo vale M. Este M será 48. Entonces colocamos acá, reemplazando, vamos a reemplazar esta expresión acá. Entonces colocamos el mínimo representado por M es igual a 48. Perfecto, colocamos 48, así es. ¿De acuerdo? Listo. Este mínimo que observas, este mínimo lo voy a colocar en función de D alfa beta. El mínimo M vale entonces D alfa beta. Y este es igual a 48. Así es, ya lo tengo ahí. Listo. Entonces, quiero que recuerdes esta pequeña expresión que nos va a servir, ¿correcto? Esta pequeña expresión nos va a servir. Tengo que D alfa beta es igual a 48. En forma análoga voy a hacer con esta expresión. A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a 2160. En vez de A voy a colocar d alfa. Y en vez de B voy a colocar d beta. Voy a reemplazar y voy a colocar acá el resultado. Ahí lo voy a colocar. Quiero que observes. En vez de la letra A coloco d alfa. Pero d alfa elevado al cuadrado. O sea que en vez de A voy a colocar acá en vez de A d alfa. Así es. D alfa elevado al cuadrado. Menos, en vez de B coloco d beta. En vez de B coloco d beta. Pero d beta elevado al cuadrado. Coloco d beta elevado al cuadrado. Y todo eso me resulta 2160. Señores, estas dos expresiones las voy a trabajar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Desarrollo esta expresión. Si te das cuenta, acá tienes d al cuadrado. Tienes d al cuadrado. Así es, alfa elevado al cuadrado. Alfa elevado al cuadrado. Menos d elevado al cuadrado. Muy bien, d elevado al cuadrado por beta al cuadrado. Beta al cuadrado. Todo esto me da 2160. Así es, señores. Voy a factorizar el d al cuadrado. El d al cuadrado es repetitivo, entonces lo voy a factorizar. Factorizo d elevado al cuadrado. Así es. D al cuadrado me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar, al factorizar d al cuadrado, me queda alfa al cuadrado. Menos beta al cuadrado. Y toda esta expresión es igual a 2160. Señores, esto que tú observas acá, quiero que lo recuerdes. Esto nos va a ayudar a resolver también el problema. Esta nubecita que tú observas. ¿Correcto? Listo, señores. Ambas expresiones las voy a dividir. Ambas expresiones las voy a dividir. Pero para dividirlo, observa que acá tienes d al cuadrado. Y acá tienes d. Por lo tanto, lo elevo esta expresión al cuadrado para poder dividir. Quiero que observes.
voy a elevar acá, elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Y mira lo que obtienes elevando al cuadrado. Elevando al cuadrado obtengo acá, jóvenes, la siguiente expresión. Obtengo el de alfa beta, sabemos que es igual a 48, lo voy a elevar ambas expresiones al cuadrado, para darle la forma de esta manera, miren, 48 al cuadrado. ¿Qué obtengo? Obtengo d al cuadrado, alfa elevado al cuadrado, beta elevado al cuadrado, beta al cuadrado. Y acá obtengo 48 al cuadrado, ¿así es? Señores, estas dos expresiones, esta expresión, con esta expresión voy a dividirlo para que el d al cuadrado se pueda eliminar. Para que se pueda eliminar, lo divido. La idea es tener el alfa y el beta. Entonces acá, dividiendo, vamos a dividir con mucho cuidado y mira lo que vas a obtener en la expresión. Al dividir la expresión, el alumno va a obtener lo siguiente. Vamos a ver. Dividiendo obtenemos. Voy a colocar primero esta expresión en la parte superior. Voy a dividir el entre, lo voy a dividir. Este primer miembro entre este primer miembro. Primer miembro de esta expresión es d al cuadrado, alfa al cuadrado, beta al cuadrado. Muy bien. D al cuadrado, alfa al cuadrado, beta al cuadrado. ¿Correcto? Este primer miembro entre este primer miembro. D al cuadrado, viene acá, alfa al cuadrado, menos beta al cuadrado. Muy bien, igual. Ahora los segundos miembros voy a dividir. O sea, 48 al cuadrado, coloco acá, 48 al cuadrado entre 2160. Estoy dividiendo. Señores, al dividir, observa que d al cuadrado se va a eliminar. El d al cuadrado se elimina, ¿correcto? Entonces vamos a ver con mucho cuidado. El d al cuadrado se ha eliminado. ¿Qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar la siguiente expresión. Quiero que observes. Al dividir entonces me queda la siguiente expresión. En el primer miembro, el d al cuadrado se eliminó. Me queda alfa al cuadrado por beta al cuadrado. Alfa al cuadrado por beta al cuadrado. En el denominador me queda esta expresión. Alfa al cuadrado menos beta al cuadrado. Yo tengo que simplificar esta expresión para ver qué es lo que me resulta en el segundo miembro. Y acá quiero que el alumno tenga mucho cuidado porque esto lo voy a simplificar con bastante cuidado. ¿Correcto? Vamos a hacer aquí un blog la simplificación. Quiero que observes cómo simplifico el 48 al cuadrado entre 2160. ¿Correcto, señores? Quiero que observes cómo se hace un examen de admisión. Este 48 que tú observas, el 48, acá en blog, hacemos aquí en blog, 48 al cuadrado sobre 2160. Acá en blog vamos a simplificar. ¿De acuerdo? Veamos, empezamos. Este 48 que tú observas, el 48 es 16 por 3. 48 es 16 por 3. Y el 16 es 2 a la cuarta multiplicado por 3. Todo este va al cuadrado. Verifiquemos. 48 es 2 a la cuarta, que es 16. 16 por 3 me da 48. Toda la expresión elevado al cuadrado. ¿Qué me resulta? Me resulta 2, exponentes se multiplican, 4 por 2, 2 a la octava, por 3 al cuadrado. Quiere decir, 48 al cuadrado es 2 a la octava por 3 al cuadrado. Entonces, en vez de colocar 48 al cuadrado, voy a colocar 2 a la octava por 3 al cuadrado. Colocamos acá. 2 a la octava por 3 al cuadrado, así es. 2160 en forma análoga. Esto lo vamos a descomponer en el producto de sus factores. A ver cómo lo descomponemos o cómo lo expresamos. 2160 es colocar 216 multiplicado por 10 en bloque.
Este es nuestro bloque. 2160 es 216 por 10, ¿correcto? 216 viene a ser 6 al cubo. 6 por 6 por 6, 216. El 10 viene a ser 2 por 5. 2 por 5 el 10. Este 6 que tú observas, el 6 viene a ser 2 por 3. El 6 2 por 3. Elevado al cubo, elevado al cubo, elevado al cubo. Así es. Multiplicado por este 2 y multiplicado por 5. Señores, ¿qué es lo que obtengo? 2 al cubo por 2 es 2 a la cuarta. Multiplicado por 3 al cubo. Por 3 al cubo, multiplicado por 5. Señores, 2160 equivale a 2 a la cuarta por 3 al cubo por 5. Provoca entonces, 2160, este 2160 equivale a 2 a la cuarta. Colocamos entonces 2 a la cuarta por 3 al cubo. Por 3 al cubo. Multiplicado por el 5 que tú observas acá. Por el 5, así es. Y esto lo vamos a desarrollar. Señores, fíjate acá. Y hemos descompuesto esta expresión en sus factores, el producto de sus factores. Entonces, esa expresión ya lo podemos entonces operar y resolver rápidamente. A ver, toda esta expresión equivale a quién equivale, vamos a ver, aplicando nuestra teoría de exponentes. Observa acá, 2 a la octava entre 2 a la cuarta. Tenía, muchachos, lo siguiente, 2, así es, se resta en una división de bases iguales, los exponentes se restan. 8 menos 4 sería acá 2 a la cuarta. ¿Correcto? Listo. En la parte inferior voy a colocar lo siguiente. Se ve acá. Tienes 3 al cubo y acá 3 al cuadrado. Entonces, división de bases iguales. Este 3 lo dejo en el denominador. Resto del exponente. 3 menos 2 me queda acá, ¿cuántos jóvenes? 1. Multiplicado por este 5. Por 5. O sea, me va a quedar lo siguiente. Señores, me queda que toda esta expresión equivale a 2 a la cuarta por 3 por 5. ¿Correcto? Entonces vamos a hallar entonces ahora el alfa beta con una relación, lo podemos calcular rápidamente. ¿Correcto? Entonces vamos a calcularlo la siguiente expresión. Bueno, jóvenes, entonces continuamos con el problema de MSN. Nos habíamos quedado en esta expresión, ¿no? Alfa al cuadrado por beta al cuadrado entre alfa al cuadrado menos beta al cuadrado nos resultó 2 a la cuarta entre 3 por 5. Entonces vamos a continuar y colocaremos lo siguiente. 2 a la cuarta es 16. 3 por 5 me da 15. Debo darle una forma adecuada. Para ello hago lo siguiente. Miren, señores, una forma adecuada. Hago lo siguiente. El 16 lo puedo expresar de la siguiente manera, como 4 al cuadrado multiplicado por 1 al cuadrado. De tal manera que tiene esta forma, mire, alfa al cuadrado, beta al cuadrado. Lo estoy colocando como 4 al cuadrado por 1, que me da ¿cuánto? 16. Estos valores análogos deben ir abajo. Observa que tengo alfa al cuadrado menos beta al cuadrado. Lo puedo colocar como 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Quiero que observes que en la parte inferior cumple también. Es decir, nosotros tenemos que dar un valor adecuado al alfa y beta y que sean peces. Al alfa le estoy dando el 4 y tendría 4 al cuadrado, y al beta le estoy dando el 1, tendría 1 al cuadrado. Estos valores en el denominador debe ser lo mismo. Mira, observa que el alfa al cuadrado es 4 al cuadrado menos el beta al cuadrado. El beta vale 1, sería 1 al cuadrado y cumple. 16 menos 1 me da 15. Cumple con la expresión. Por lo tanto digo, el alfa será igual a 4. El alfa será igual a 4 y el beta será igual a 1. El beta será igual a 1. Señores, tú tienes que dar un valor adecuado de tal manera que el alfa y beta sean primos entre sí, y está cumpliendo. Observen, jóvenes, que el 4 con el 1 son PESI, tienen como único divisor común a la unidad. El 4 y el 1 son PESI. Se ha calculado el alfa y el beta. Señores,
En todos estos problemas la idea es calcular tu alfa, tu beta y tu d, tu MSD, que lo voy a calcular a continuación. A ver, en el dato nos dicen que el mínimo vale 48 y sabemos por dato inicial que el mínimo era d alfa beta. El mínimo era d alfa beta. ¿Correcto? Mínimo es igual a d alfa beta y este es igual a 48. Señores, vamos a reemplazar. Al reemplazar obtenemos lo siguiente. El d no lo conocemos, colocamos d. El alfa vale 4, colocamos acá 4. El beta vale 1, este beta vale 1 por 1 acá, igual a 48. Señores, el d entonces me resulta 48 entre 4. 48 entre 4, 12. Quiere decir, el d, que viene a ser el MSD, me resulta, señores, teniendo tu alfa, teniendo tu beta y teniendo tu d, los problemas salen. Ese es el objetivo. En un problema de esta naturaleza, calcular tu alfa, tu beta y tu d. Tu alfa, tu beta y tu d. ¿Por qué el alfa, beta y d? Porque sabemos que el número A viene a ser d alfa y que el B es d beta. Esta es condición inicial siempre. La primera cantidad será d alfa, la segunda será d beta. ¿Correcto? Señores, reemplazando, ¿cuánto vale d? 12. Así es, 12. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale acá 4. Multiplicamos por 4. Entonces la será 12 por 4, 48. ¿Cuánto valdrá el B? El B vale d beta. ¿El D cuánto vale? 12. Este D vale 12. Por el beta ¿cuánto vale? Beta vale 1. 12 por 1. 12 por 1 resulta 12. Señores, el valor de A será 48, el valor de B será 12. Y nos preguntan cuánto será la suma de dichos números, A más B. A más B será 48 más 12. Colocamos entonces 48 más 12, que nos resulta exactamente ¿cuánto? 60. ¿Sí, señores? Por lo tanto digo, la suma va a ser 60. Jóvenes, quiero que presten atención al siguiente detalle. Este tema de MCN y MCD es un tema complicado. Aparentemente parece operativo, pero con la práctica constante se te va a hacer mucho más fácil. La idea en estos problemas es colocar todo en función del D, del alfa y del beta, siempre. Y al final tú vas a reemplazar y finalmente vas a dividir o multiplicar y sale el D, alfa y beta. ¿Cuál es el objetivo? Hallar el D, alfa y beta siempre. Y teniendo esos tres datos ya te salen las cantidades A y B. ¿Correcto, jóvenes? Listo, señores, vamos a continuar con la siguiente sesión. ¿Listo? Buenos días, jóvenes. En la sesión de hoy vamos a resolver el presente examen de admisión. Lo que sí le pido al alumno es, sobre todo, bastante atención, porque este tema no es nada complicado, ¿no? Es un tema bien simple, como te vas a dar cuenta, no vamos a tener ningún problema en la solución de este problema. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, jóvenes, vamos a la solución. Quiero que observes. Me dice, halle la suma de las cifras periódicas y no periódicas del decimal equivalente a 8 entre 3000. Me están diciendo que yo debo hallar, jóvenes, la suma de las cifras periódicas y no periódicas del decimal que resulta al dividir 8 entre 3000. Entonces quiero que observes en la siguiente expresión. Tengo 8 entre 3000, lo debo dividir. Antes de dividir, lo que el alumno tiene que hacer es simplificar, ¿correcto? Hay que simplificar. Lo podemos simplificar directamente o paso por paso, ¿correcto? O sea, directamente el alumno puede sacar octava y octava, directamente. Y obtienes ya una expresión más reducida. O si tú deseas, lo puedes simplificar de la siguiente manera. Quiero que observes. Si tienes 8 entre 3000,
también lo puedes simplificar de poco a poco, en partes. ¿Correcto? Por ejemplo, tú puedes sacar arriba mitad, 4, mitad de 3000, 1500. ¿De acuerdo? En forma larga, ¿no? Mitad de 4, 2, mitad de 1500, 750, ¿sí es? Y luego podemos volver a sacar mitad, mitad 1 y mitad 375. Quiere decir que me resulta, al simplificar, 1 entre 375. Un alumno también lo puede simplificar directamente, ¿no? Entonces ya directamente, sacamos por ejemplo octava. Octava obtienes 1, la misma expresión, 1 al final. Sacamos por ejemplo en este caso octava de 3000. Octava de 3000 obtenemos 375, así es. El alumno ha simplificado, lo ha reducido. A continuación voy a dividir 1 entre 375. Para ello lo voy a colocar acá. 1 entre 375, así es. Señores, la división es bien simple. Quiero que el alumno observe cómo voy a dividir esa expresión. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si te das cuenta, el dividendo es mucho menor que el divisor. Por lo tanto, hago lo siguiente. Voy a colocar un 0 y una comita acá. Al colocar una comita, ya puedo adicionar un 0. Entonces, adiciono un 0. Así es. Y observo que el 10 sigue siendo menor que 375. Pero como el alumno, para poder agregar un 0 más, coloco lo siguiente. Un cerito acá y vuelvo a agregar otro 0 más. Así es. Y sigo observando que el 100 es menor que 375. Por lo tanto, adiciono acá, agrego un 0 más y acá también un 0 más. ¿De acuerdo? Y ahora me doy cuenta que 1000 entre 375 ya lo puedo dividir, ¿correcto? A ver, veamos. 1000 entre 375. Voy a colocar el 2 y multiplico 2 por 375, ¿correcto? Veamos. 2 por 5, 10, llevas 1. 2 por 7, 14 y 1, 15, llevas 1. 2 por 3, 6 y 1, 7, sale 750. Señores, tenemos que restar 1000 menos 750. Veamos, 0 menos 0, acá me da 0. La tendría 10 menos 5, me queda acá 5, así es. Como el resto se queda en 9. 9 menos 7 me queda 250. Lo que quiero que tengas presente, observa acá lo siguiente. El residuo 250 es menor que 375. Voy a seguir dividiendo. Como ya coloqué esta comita, la comita quiere decir, a cada residuo que tú obtienes, le puedes seguir agregando un cerito más para la división, ¿correcto? Entonces quiere decir que yo puedo dar un 0 más y ahora vuelvo a dividir 2500 entre 375, ¿no? Al dividir, acá me debe resultar 6. 6 por 5, 30. Llevo 3. 6 por 7, 42. Más 3, 45. Llevo 4. 6 por 3, 18. Más 4, 22. Es decir, obtengo 2250. ¿De acuerdo? Ahora voy a restar. Al restar tendría acá 2500 menos 2250. Al restar me resulta 250. Y puedo seguir dividiendo. ¿De acuerdo? Entonces, como este residuo es menor que el divisor, yo creo que con una comita acá se puede seguir adicionando o agregando un 0. Sigo agregando el 0 y sigo dividiendo. Señores, observa que nuevamente al dividir 2500 en 375, acá obtiene 6. Y 6 por 375 me da 2250. ¿Correcto? Y al restar 2500 menos 2250, vuelvo a obtener 250. Y como te das cuenta, se vuelve repetitivo. Sigues obteniendo acá 250 y se va a seguir repitiendo y repitiendo. Y observa que el 6 va a ser repetitivo. Conclusión. Voy a decir que 1
entre 375 equivale a colocar el siguiente número decimal, 0, colocamos acá, 0, 0, 0. Voy a colocar 0, 0. ¿Sí es? Viene 2. Tengo acá el número 2. Luego viene 6, 6, 6, repetitivo. Se va a repetir. 6, 6, 6 y así sucesivamente. Señores, este número decimal se representa de la siguiente manera. Vamos a colocar 0, 2 ceros que siguen acá, 0, 0. Tengo el número 2, 2. Y como el 6 es repetitivo ilimitadamente hasta el infinito, al 6 lo coloco un sombrero, coloco el 6 y voy a colocar un sombrero que me está diciendo que el 6 será ilimitado. ¿De acuerdo, señores? Conclusión, obtengo 0,0026, un número decimal periódico mixto. Periódico mixto porque tiene una parte no periódica y una parte periódica. ¿Correcto? Por lo tanto, señores, por lo tanto, voy a decir lo siguiente. A mí me preguntan, halle la suma de las cifras periódicas y no periódicas. Por lo tanto, digo lo siguiente. Las cifras no periódicas, las no periódicas, viene a ser el número 2, la que no tiene sombrero, la que no es repetitivo, el 2. Así es. Las cifras, acá, las cifras periódicas, las cifras periódicas viene a ser la que tiene sombrero, la que se va a repetir. El 6 se repite varias veces, es de la cifra periódica, el 6. Y me está preguntando hallar la suma. Y la suma de ambas, obviamente la suma de la cifra no periódica con la periódica viene a ser 8. Entonces vamos a sumar y obtenemos que la suma viene a ser 8. Por lo tanto digo que mi respuesta viene a ser 8. ¿Es? Como ustedes han dado cuenta, el problema no es nada complicado. Me voy a mi clave y voy a marcar con mucho cuidado mi clave D, que me resulta 8. Señores, como ustedes han dado cuenta, el problema no era nada complicado. Hay que analizarlo con mucho cuidado y vas a darte cuenta que la solución es bien simple. ¿De acuerdo, jóvenes? Listo, entonces vamos a continuar con los siguientes.